Buenas. Buenas a todos, compañeros. Muchas gracias por estar en este evento, en este espacio que lleva a cabo la Juventud Peronista de la Néstor Kirchner. Les manda un saludo fraternal, un abrazo enorme, el secretario general de la agrupación, Rodrigo Raúl Rabanaque, que está acompañando el tránsito de este acontecimiento. Les mando un saludo también, mi nombre es Lucas, coordino el espacio de la mesa de profesionales y vamos a iniciar este espacio, esta charla, que fue con mucha iniciativa llevada a cabo naturalmente por el secretario general de la agrupación, pero con la rebeldía propia, característica de la juventud, y por esta categoría natural de la libertad del peronismo, hemos logrado llegar a esta instancia para que los jóvenes que participan en este espacio, en esta agrupación, puedan contarles a ustedes las actividades que están llevando a cabo, la construcción política de la cual son parte, propia de esa rebeldía y de esas hormonas características de este segmento generacional que tipifica, los identifica a ustedes. Y naturalmente nos gustaría que después de esta exposición también puedan, si quieren, sumarse a militar con la Juventud Peronista de la agrupación de la Néstor Kirchner. Les comento un poco brevemente cómo va a ser el esquema, el tránsito de esta charla, de esta exposición. Ahora va a hablar el coordinador de la Juventud, Antonio Vázquez, va a decir unas palabras, y después hay un segmento de exposiciones donde compañeros de la Juventud prepararon material para hablar con ustedes. Naturalmente también para hablar con el conductor del espacio político, Guillermo Moreno, que va a ser el candidato para el año que viene para la provincia de Buenos Aires en el Congreso. Así que después habrá un ida y vuelta, una serie de preguntas y respuestas ante cada exposición con Guillermo, y naturalmente se va a ir dando la charla porque la charla tiene que transitar las características propias del segmento de la juventud. Y estamos hablando naturalmente de la libertad y de esta rebeldía. En las ideas que expresen los chicos, en los temas seleccionados, en lo que están llevando a cabo, naturalmente se va a manifestar esa adjetivación, esa característica. Así que para no perder más tiempo, vamos a lo principal, que es el espacio de la juventud. Así que Antonio Vázquez, coordinador del espacio de las actividades, cuando quieras podés desmutearte y tomar la palabra. Hola, hola, ¿se me escucha? Perfecto, Tony. Genial. Bueno, gracias, Lucas. Compañeras y compañeros, bueno, un saludo para todos. Antes que nada, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual, pública, de los jóvenes de la Néstor con el secretario general de la organización y con la conducción a nivel nacional de este espacio, el compañero Guillermo Moreno. Nos presentamos, somos la Juventud Peronista de la Néstor Kirchner. Mi nombre es Antonio. Al día de hoy tengo la función de coordinar el espacio de la juventud, espacio que se halla en proceso de construcción y que, además de las personas que van a estar exponiendo algunas palabras, esbozando algunas ideas esta tarde en algunos minutos, cuenta con la colaboración de un amplio grupo de compañeros que, movilizados naturalmente por las ideas de justicia social, decidieron depositar su transitar militante dentro del marco de los marcos orgánicos que la Néstor Kirchner puede ofrecer. Somos el espacio de juventud que viene conformándose hace mucho tiempo, cerca ya de 18 meses tiempo estimado. El año pasado realizamos nuestra primera actividad formal oficial en conjunto con los compañeros del Centro Empresarios Nacionales, del CEN, y en donde tuvimos el honor de contar con la presencia como moderadora del evento de la compañera Beatriz Paglieri. Esta actividad fue realizada en formato seminario y tuvo dos objetivos centrales, principales.
El primero, bueno, básicamente consistía en visibilizar el espacio de la juventud para poder vincularnos con los compañeros que la presenciaran y de alguna manera facilitarles el ingreso a la organización, básicamente sumarse militar. Y por otro lado, como objetivo principal central que nos propusimos a la hora de sacar adelante ese evento fue hacer un pequeño aporte naturalmente a la construcción del conocimiento colectivo. Producto de la realización de ese evento, pudimos sumar a muchos compañeros, pero no solo al espacio de juventud, sino también a las diferentes áreas que hacen a la Néstor Kirchner, tanto en la parte territorial como en la mesa de técnicos y profesionales, coordinada por el compañero Lucas. Naturalmente metimos muchos compañeros al espacio de juventud. Eso nos dio la frescura y la posibilidad de pensar en conjunto cuáles iban a ser los pasos que teníamos que dar finalizado el seminario. Llegamos a la conclusión obvia de que teníamos que sacar adelante el área de comunicación y hacer un área de comunicación fuerte, que actualmente está en funcionamiento y que se compone por 3 subsectores. En principio, el primer sector es bueno, el donde los compañeros se desarrollan en la parte técnica y sacan adelante material visual y audiovisual con cierta periodicidad, con el objetivo de replicar y llevar a través de todos los canales de información que la organización maneja el mensaje de nuestra conducción. Como segundo sector, abrimos el área de prensa, en donde actualmente está funcionando y estamos sacando adelante por la cuenta oficial de Instagram de nuestra juventud, un ciclo de entrevistas en donde la semana pasada, pues 20 horas, tuvimos el honor de conversar con el compañero expresidente de la República Argentina, el doctor Eduardo Duhalde. Como tercer sector, dentro del espacio de comunicación y entendiendo que dentro de la militancia política existe un objetivo estándar, que es el de sumar adherentes, de alguna manera tratamos de abrir un espacio explícito de convocatoria, algo así como una especie de mesa de relaciones públicas en donde los compañeros que la integrasen fueran comunicándose con todos los compañeros que fueron dejando sus datos a lo largo de los eventos que la organización fue realizando. Así que, bueno, en principio y a grosso modo, la juventud de esta organización está realizando actividades de diferente índole, en este caso haciendo fuerte énfasis en lo que es la comunicación. Con esta pequeña introducción le vuelvo a pasar la palabra al compañero Lucas y bueno, posterior a él van a escuchar el desarrollo de los compañeros de algunos temas de suma relevancia. Así que Lucas, te devuelvo la palabra y nosotros nos vamos a encontrar al finalizar la reunión. Tony, felicitaciones por la exposición, fue muy clara y muy precisa. Y ahora comenzamos el segmento donde los compañeros, la juventud, han decidido presentarse exponiendo un tema particular para generar también un debate, un ida y vuelta con el conductor del espacio, con Guillermo Moreno. Tenemos 4 compañeros que van a hablar. Comenzamos por Valeria. Ella es una compañera que está trabajando muchísimo en el espacio, así que Vale, cuando quieras podés tomar la palabra y hacer tu exposición, tenés tu espacio. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, como Lucas bien dijo, mi nombre es Valeria, yo soy docente de nivel inicial, estoy actualmente estudiando el profesorado de filosofía y hace algunos meses me sumé a la juventud a partir de compartir algunas visiones políticas, sobre todo de Guillermo. Busqué un espacio más bien formal donde poder compartir esas visiones y me sumé al grupo de la juventud y a la brevedad empezó la cuarentena, así que empezamos a coordinar y a organizar de manera virtual las diferentes tareas que estamos llevando hasta el día de hoy. Así que bueno, fue también mi manera de acercarme al grupo esta. En lo que tiene que ver con mi exposición, me gustaría hablar sobre la juventud y la política. Me parece que, bueno, siendo que pertenecemos al espacio de la juventud, está bueno que
reflexionemos esta relación entre juventud y política, y cómo los sujetos, los jóvenes se reconocen como sujetos políticos, ¿no? Porque a veces pareciera que es algo que ya está dado, que los sujetos tienen ganas jóvenes de participar, de estar en diferentes lugares teniendo una conciencia sobre su realidad, y a veces esto no sucede, ¿no? Nuestros jóvenes hoy circulan por diferentes espacios, están en instituciones educativas, clubes, centros culturales, en el barrio, hasta en sus propias familias, y es ahí donde se da la discusión de sentido, y es ahí donde están las tensiones por qué clase de mundo o qué tipo de sociedad es la que queremos construir. Y por eso me parece importante empezar desde nuestro movimiento más formal a generar una conciencia en este sentido, de no separar juventud de política y no separar también juventud del resto de la conformación de la vida de un sujeto, ¿no? La doctrina justicialista en este sentido tiene mucho para aportar, porque entiende la juventud desde un doble sentido. Por un lado la entiende desde un aspecto biológico, ¿no? Una edad cronológica, un conjunto de sujetos, y por el otro lado como un hecho político. Esto es una serie de ejecuciones y de acciones que le competen a este recorte etario de la sociedad y que tiene una acción directa en la construcción de la realidad, ¿no? Por eso me parece importante rescatar esto, ¿no? Nuevamente, no separar juventud de política, ¿no? Me parece también importante destacar el trasvasamiento generacional, que tantas veces hemos escuchado hablar a Guillermo Moreno, y un poco entender de qué se trata esto del trasvasamiento, ¿no? Más allá de que sea una serie de conocimientos, ¿no?, que los jóvenes vamos incorporando para que el movimiento se sostenga a largo plazo, habla de un proceso racional, de un proceso que implica una conciencia sobre el relevo de los actores políticos. Más allá de que voluntariamente nosotros decidamos ocupar espacios de poder o no, el trasvasamiento generacional hace que el movimiento viva, que continúe vivo de la mano de los jóvenes y así sucesivamente. También quería rescatar que hoy los jóvenes estamos en una situación privilegiada, ¿no?, con respecto a otras juventudes o a otras generaciones que han tenido persecución ideológica, restricciones en el pensamiento, violencia. Y me parece no menor rescatar hoy este lugar de privilegio que tenemos, pero que requiere de nosotros una formación, una capacitación, un compromiso, y más que nada, hablando ya desde el aspecto formal, me parece que tenemos que considerar 3 puntos, ¿no?, en lo que respecta al movimiento de la juventud más formal y cómo nosotros lo pensamos por lo pronto. El primer punto tiene que ver con tener una conciencia metodológica organizativa, ¿no? Nada puede suceder espontáneamente, un movimiento político no puede sostenerse de manera espontánea. Necesita una organización, una planificación, distribución de roles, un trabajo colectivo. Un segundo punto tiene que ver con una conciencia justamente colectiva, en donde no buscamos sectorizarnos o no buscamos alejarnos del resto del pensamiento de la población, sino que buscamos incluirlos, porque de tener un pensamiento sectorizado estaríamos yendo en contra de lo que queremos generar, ¿no? Y por último, tener una conciencia de conjunto, pero que se sostenga en el tiempo, ¿no? Esto es usar la doctrina, pero entendiéndola en nuestros marcos históricos, entendido desde nuestras problemáticas, desde nuestro tiempo, ¿no? Utilizar la doctrina como un anclaje teórico para los problemas que tenemos que resolver en la actualidad. Bueno, sin más, me parece que nada, el movimiento nacional justicialista nos provee ya decía, un marco teórico, un suelo firme, en donde podemos construir nuestra realidad, y no sé, se me ocurre preguntarte a vos, Guillermo, entendiendo que la juventud, como cuando empezaba, no está de por sí naturalmente consciente del impacto que tiene a nivel política, ¿qué se te ocurre a vos desde un movimiento consciente, político y de acción y de práctica, que se podría hacer para empezar a incluir estas juventudes que quizás
no saben o no tienen conciencia de la acción que tienen dentro de la propia realidad, ¿no?, en la que todos convivimos. Bien, gracias Valeria, gracias Tony, gracias Lucas y gracias Rodrigo por organizar esta jornada, esta reflexión conjunta entre distintas generaciones, pero que básicamente tiene como población meta a nuestros jóvenes. Y bien jóvenes, por lo que estoy viendo ahí, hice un paneo por la muchachada y hay realmente una franja etaria bien interesante. Primero, estamos en un momento de debate muy interesante a escala global. No siempre pasan estas cosas. No siempre pasa. A veces la vida es un tanto más aburrida, entre comillas. Ahora estamos en una situación muy particular. Se está pergeñando desde la acción, como dice su santidad, que la acción es siempre superior a la teoría, cómo van a interactuar los países en el nuevo mundo. Hay un mundo que terminó y hay un mundo que se está gestando. Siempre en estos procesos, a idas, vueltas, vamos, venimos, pero es muy interesante, marcan contundentemente lo que acontece. ¿Qué está aconteciendo? En este proceso de transformación está emergiendo algo muy interesante y que hay que tomarlo con mucha precisión en distintos países. Está pasando en Hispanoamérica, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, está pasando en lo que era el viejo Pacto de Varsovia, en la vieja URSS, y va a pasar en China también, que es este proceso de efervescencia de los jóvenes, donde se están encontrando a partir de un elemento ordenador que siempre lo tuvimos, que tiene que ver con déjenme hacer, déjenme crecer, déjenme participar, déjenme ser libres. El déjenme ser libres es algo fundacional también a la franja etaria, tiene que ver con esa vieja discusión cuando nos tocaba ser adolescentes y jóvenes cuando están nuestros padres, y ahora que nos toca estar del otro lado, ya ser abuelo, que lo vemos. Y eso tiene posibilidades de canalizarse de mejor o peor medida. Incluso en esto hay un debate muy intenso que se está dando en eso, que se está dando en llamar la nueva derecha, que poco tiene que ver con la vieja derecha en términos de comunicación y de praxis política. Y mucho tiene que ver, poco que ver con esa derecha, y mucho tiene que ver con el surgimiento del liberalismo confrontando contra la posición del Estado, con ese Estado absoluto que en algún momento lo representaba la familia imperial o la familia del rey o la corona. Porque finalmente, cuando Luis XVI dice el Estado soy yo, lo que está diciendo es, mire, esto es el Estado. Y la confrontación contra eso surge de esta naturaleza lógica de la franja etaria y de algo que también ciertas religiones prohijan, que tiene que ver con el libre albedrío. La vocación que tiene que tener el hombre de ser libre y tomar decisiones. Y de ahí surge el liberalismo, déjenme ser, déjenme. Y esto vuelve a estar en discusión. Y está en discusión también en la Argentina en esta etapa porque hace muchos años
que venimos hablando sobre el rol del Estado y dejamos de hablar del rol del individuo, del rol de la familia, del rol de la comunidad. Y me parece que ahí es importante que emerja la tercera posición del general, que en términos históricos se instala desde un lugar muy particular, desde la Argentina, contra los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y se instala defendiendo la libertad en la comunidad, la libertad en el marco de la comunidad. Le dice a los soviéticos, le dice a los marxistas, también le dice a los maoístas, porque habla de toda una temática de acercamiento con un estilo social muy particular que son los chinos, que uno no va a criticar. Mire, el peronismo poco tiene que ver con esa cosmovisión de partido único, poco tiene que ver con ese esquema de los lineamientos estratégicos e incluso las decisiones tácticas del Estado, tienen que ver con las decisiones tomadas en el Congreso de un partido que por más que tenga 10.000, 15.000 miembros, no deja de ser el Congreso de un partido. Respetamos, lo decimos, está todo bien, pero la verdad que la estructura organizacional que nosotros queremos para la Argentina y deseamos para la Argentina no es de partido único, es de la discusión democrática que se va dando cada 2 años, cada 4 años, de acuerdo a lo que marquen los usos o costumbres o las leyes, en este caso, las leyes electorales. En algunas provincias, el año que viene no se van a renovar las gestiones legislativas y ejecutivas de las provincias, porque en el caso de Entre Ríos se renueva eso cada 4 años todo, en bloque, lo que son los cargos provinciales, sí va a haber elecciones para los cargos nacionales, porque en los cargos nacionales, que son diputados, senadores, sí se eligen, se renuevan cada 2 años, y presidente cada 4. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, el año que viene va a haber, no solo se modifican, se reeligen el aporte que hace la provincia de Buenos Aires para la Cámara de Diputados Nacional, sino que se renuevan también por mitades la Cámara de Senadores y Diputados Provinciales, más los concejales, que es el órgano legislativo de los municipios. Esto es, cada provincia en un país federal elige la forma de gobernanza para la provincia y la nación eligió la forma de gobernanza para el conjunto. Entonces, vamos a tener distintas partes. Ahí acá hay un compañero de Entre Ríos y dice, bueno, nosotros el año que viene vamos a elegir únicamente diputados nacionales, porque senadores no toca y en la provincia va todo en bloque. Y recién nos va a tocar en el 2023, lo que se eligió en el 2019. Y si hay alguno de la provincia de Buenos Aires que lo habrá, dirá, no, el año que viene tenemos concejales, diputados provinciales, senadores provinciales y diputados nacionales. Bueno, ese es el esquema que nosotros hemos elegido. Y no es un esquema de partido único. Es un esquema donde está la posibilidad de ser elegido y de elegir. De ser elegido y de elegir qué cosa. Bueno, lo que institucionalmente se elige. ¿Pero para qué? Para la administración de la cosa pública. ¿Qué diría un peronista? ¿Qué debe decir un peronista? La administración de la cosa pública tendiendo al bien común. Porque el bien común es un principio y valor del peronismo. En todos los ordenamientos filosóficos, teológicos, doctrinarios que ordenan los partidos, el bien común es un principio a alcanzar. No. El liberalismo descree del bien común. El liberalismo que defiende la libertad no tiene al bien común como principio a construir. Y el bien común se construye a partir de la planificación centralizada porque es la mejor utilización de los recursos, o se consigue a partir de la interacción de familias e individuos en el marco de la comunidad que tomen decisiones desde su propio impronto y marco valorativo.
respetando el libre albedrío. Claro, acá vino Perón y le dijo, mire, me diferencio de los liberales no en la búsqueda y promoción de la libertad. Me diferencio de los liberales en que para mí el bien común es una tarea votiva. Necesito el bien común como ordenador de la sociedad, porque creemos que las sociedades que prosperan son las más solidarias. Y ahí aparece otro concepto. No el aquel que se construye a partir de pensar que el hombre es lobo del hombre. Por ejemplo, el liberalismo inglés, del cual tenemos mucho para estudiar, pero precisamente para discutir estas cosas. El liberalismo inglés, y por propia transición al norteamericano, es la competencia el que termina definiendo lo virtuoso o no virtuoso, que se expresa también en los marcos religiosos. Estamos aquellos que decimos el reino de los cielos será de los pobres y es más difícil que un rico entre por el ojo de la aguja, que en este caso no es el ojo de la aguja, sino la aguja de los palacios árabes, pero bueno, que un rico entre por la... ¿Está bien? Un pobre será más fácil que llegue al reino de los cielos que un rico pase por el ojo de la aguja. Mire, la otra visión que tiene que ver con la historia de la reforma de la Iglesia cristiana, donde también en la tierra el ojo de Dios estaba puesto en la capacidad que tenías de acumular riquezas. Esto se expresa incluso entre las corrientes de las iglesias evangélicas, y aunque parezca menor, tiene que ver con la tasa de ganancia. Vendé al precio justo lo que es tuyo y produjiste dentro de la propiedad privada, que también es respetada por el peronismo, pero venderlo a un precio justo, y ahí, entre otras cosas, emerge en ese precio justo la construcción del comercio justo, también entendido del peronismo, ¿no? De estas categorías europeas, o aquellos que dicen vende al máximo margen que puedas y usufructuando las necesidades de que precisa tu mercadería, porque si así es, porque Dios lo permite. Hasta ahí llegamos en estas diferenciaciones. Por eso vos, que estás haciendo tu carrera de filosofía, tomé, digamos, tu propia lógica de razonamiento para entrarle al tema. Y el peronismo aborda, y es una hermosa síntesis, entre las libertades individuales que incluyen el derecho a rebelión de los pueblos. Tanto respetamos los derechos individuales y en el conjunto de la comunidad, que así como lo plantearon aquellos filósofos de los cuales hemos tomado tanto que tiene que ver con Spinoza y compañía, en España aceptamos el derecho de rebelión. Si no aceptáramos el derecho a rebelión, no podríamos tener el 17 de octubre como hecho fundacional, porque ese fue un hecho de rebelión del pueblo argentino. Le toman preso a uno de los nuestros, se lo llevan a una isla, no hay ninguna posibilidad de que tomen la Bastilla, porque en este caso esa prisión está en una isla, en el medio del Río de la Plata, pero el pueblo se manifiesta y hay una rebelión que hace decirle al presidente de aquel momento, después que Perón habla, mire, háblele y llévese a esto, porque si no de esto no se van más de acá. Porque la gente decía, si no lo traen a Perón no nos vamos, y cada vez venía más. La rebelión de los pueblos es constitutiva al movimiento peronista, y es siempre la rebelión contra el status quo. Es la expresión mayúscula de la libertad, mayúscula, pero tiene que ser colectiva. Y para que sea colectiva no es la rebelión de unos pocos, es la rebelión de las mayorías. Y tiene que haber capacidad de juntar esas mayorías, y eso es lo que tiene que ver con la doctrina, porque la doctrina es la que va
trasladando esos principios y valores en cada uno de los participantes y haciéndolos un hecho colectivo. No porque está el que manda, sino porque está la toma de conciencia de la necesidad. Nadie podría haber, desde la orden formal, convocado el 17 de octubre. Desde la orden formal no se hubiese construido la Argentina. La Argentina se construye por el principio de rebelión de los pueblos que genera la Revolución de Mayo. Cuando reasume los poderes que tenían delegado a través del Dios al rey. Y una vez que Napoleón lo toma prisionero, se quedan sin rey, por lo tanto el poder vuelve al pueblo y desde ahí nos empezamos a organizar, con todos los líos que hemos tenido, ¿eh? Pero desde ahí nos empezamos a organizar. El peronismo es esa síntesis maravillosa entre la libertad individual, el derecho a rebelión colectivo si las cosas no están bien, y la construcción para el bien común de la comunidad organizada, que es donde se expresa ese bien común. Y donde no sería necesario en el límite hacer acuerdos de precio porque lógicamente hay una construcción solidaria de mi propiedad en función común. Mi propiedad, la propiedad privada, en función común. Esto es lo que dice el peronismo cuando organiza la economía. No me meto en tu propiedad privada, pero ponela al servicio del bien común. Yo no me meto en tu propiedad privada, no soy marxista, no soy estatista, tampoco soy liberal, que hagas lo que quieras. No, no. Hay también una construcción donde el hombre se realiza si se realiza en comunidad, sino en la libertad de los country, donde somos muy libres dentro del country. Ni bien salimos del country, no sabemos cómo transitar, porque nos roban, hay miseria, nos sentimos mal. Claro, somos muy libres en ese microclima. Por eso Perón dice, y nuestra doctrina dice, solo nos realizamos, solo somos libres en una comunidad que se realiza, en una comunidad que es libre. Y ahí le decimos entonces a nuestros jóvenes, militar en el peronismo tiene esta responsabilidad, la responsabilidad de la libertad y de la construcción colectiva. De la libertad. Por eso cuando el compañero Tony hablaba de la organización desde la comunidad, desde los principios y valores, donde uno se siente un partícipe necesario de esa construcción y si no está, esa construcción está incompleta. Ese es el concepto de organización, no el concepto que es la única que vence al tiempo, pero en ese marco, no de la organización vertical. Nosotros decimos, mire, es necesario que florezcan las flores. Y nos vamos encontrando en qué continente se encuentran todas esas flores. En el continente peronista. Ese es el continente que contiene a todas esas flores. El espíritu de libertad anida en el peronismo. Uno los convoca desde el peronismo para ser libres y realizarse en una comunidad que se realiza. Porque estar rodeados de miseria, estar rodeados de pobreza, estar rodeados de violencia, estar rodeados de la negación del amor impide la libertad. Como hay a la muchachada que vive en un country, no pueden decir que son libres. Hoy, cuando salgamos de esto, que tengamos 55% de pobres, nadie puede pensar que promulga la libertad viendo compañeros ciudadanos que se meten en los tachos de basura para tratar de comer algo. Nadie puede pensar que con 25% de desocupados vamos a ser libres. Nadie vamos a pensar que con un ejército de reserva en la pobreza, en la miseria, en la indigencia, en la desocupación, vamos a ser libres. Solo somos libres si el conjunto tiene la posibilidad de decidir. Y esa es la construcción de una patria peronista, que no es la patria partidaria. Por eso dije, no, es una manera, es una cosmovisión, es una manera de construir la sociedad. Es una cosmovisión para que la sociedad tenga una manera de participar, pero no con partido único. ¿Qué más queremos nosotros que nuestros amigos los radicales nos ganen las elecciones, pero que no cambien
la construcción del bien común como hecho colectivo. Después es solamente el tema de la administración. Pero bueno, todavía nos cuestan bastantes décadas para que los radicales entiendan esto. Por ahora le tenemos que ganar las elecciones y ellos tienen que estar pensando todavía en la construcción de otra sociedad. Pero a esto nos referimos, desde estos principios y valores profundos que hacen a cómo debemos vivir en comunidad. Es una manera de vivir también y de sentirse el ser peronista. Es mucho más profundo que agarrar un puesto en el Estado y todas estas tonterías que tenemos. Y la discusión del propio Estado. Porque para la comunidad peronista el Estado es simplemente donde se ordenan algunos temas. Todos los demás se ordenan en la comunidad. Sobre el rol del Estado, Perón ha escrito hasta el cansancio. Gracias por la pregunta, niña. No sé si te contesté, pero bueno, me parece que me fui por variados temas. Pero me entusiasmó eso de que tuviera una futura filósofa en nuestras fuerzas y me llevó por estos caminos. Vos sabrás agarrar esto y ponerlo con la precisión que corresponde. Yo simplemente soy un humilde economista. Que estamos muy lejos de estudiar todas las hermosas cosas que estudian ustedes con seriedad. Nosotros somos ahí. Bueno, viste cómo son los economistas. Gracias por la pregunta, niña. Lucas, o el que esté coordinando, Tony. Gracias, Guille. Muy bueno el intercambio ahí con Valeria. Muy clara la respuesta sobre los conceptos estos de la libertad. Muy interesante. Bueno, continuamos con este ciclo de exposiciones. Ahora le toca a otro compañero, Federico Brunetti, Fede, que va a hablar sobre aspectos de la comunidad organizada. Un tema central. Vamos, Fede. Buenas tardes a los compañeros y las compañeras, muy contento de estar acá y de ver tanta gente conectada. Bueno, para aquellos compañeros y compañeras que estén en línea, no hay mucho más para decir de que se sumen, se incorporen a la militancia activa. Es muy importante porque es el mandato que nos dejó nuestra compañera Evita. Bien sabido es que ser peronista sería un derecho si la patria fuera justa, libre y soberana, pero hoy ser peronista es un deber. Y conforme el mandato que nos dejó la compañera Eva, de que no podemos descansar hasta que el último ladrillo de la patria sea peronista, es importante sumarse a militar y hacerlo bajo la referencia de Guillermo Moreno, que es el compañero que nos parece humildemente a nosotros, que es el que tiene los ladrillos para poner uno sobre otro, para terminar de armar y cumplir el mandato que nos dejó Juan y Eva. Así que bueno, sin hacerla muy larga, vamos a meternos en la charla. Yo voy a hablar sobre las perspectivas juveniles en torno a la comunidad organizada, y pareciera ser que decir que hay una perspectiva juvenil en torno a la comunidad organizada, uno a priori podría decir que la juventud tiene algo para decirle a esa comunidad organizada, cuando en realidad es totalmente al revés. Es la comunidad organizada y la cosmovisión que nos deja la doctrina nacional justicialista, desde donde los distintos movimientos genuinos que van surgiendo en el seno de la sociedad se tienen que armar detrás de esos principios y valores que tan bien remarcaba el compañero Guillermo. No me voy a ir al primer congreso de filosofía que se hizo en la República Argentina, pero sí mencionarlo. El pensamiento argentino en torno a esta doctrina nacional justicialista fue tan importante, tan trascendente, al punto de que el primer congreso de filosofía que se hizo, lo inauguró el compañero Juan Perón y se hizo en el marco de nuestro espacio político. Eso no es menor, no es menor. No es menor porque tiene que ver con lo que quiero remarcar hoy, que es que la organización de nuestra comunidad y en torno a esta organización, ensalzar los principios y valores intrínsecos del ser nacional argentino, es muy distante a las cosmovisiones que nos quieren meter o que nos llegan en torno a lo que se levanta como globalización, lo que se conoce como globalización. Por eso para nosotros hablar de una perspectiva juvenil en torno a la comunidad organizada es poner en el eje de discusión la comunidad organizada en contraposición con las ideologías globales que echan por tierra el ser cultural nacional, desde donde es preciso y menester que podamos articular esta comunidad en torno a una organización que nos permita finalmente poder construir
una patria justa, libre y soberana. Y esto que mencionaba Guillermo es muy importante, y yo lo quiero remarcar porque lo que ha venido pasando en los últimos años, el irrumpimiento de algunas ideologías y el devenir histórico de los 70 años que han pasado del general Perón para acá, han sido ideologías, llámese liberalismo, llámese socialdemocracia, llámese progresismo, han sido ideologías que han desconocido los principios y valores propios de nuestra comunidad. Por eso, la idea de esta exposición es que la juventud tenga presente los principios y valores, que la juventud tenga presente que se puede hacer una revolución, pero que esa revolución no se hace tirando todos los días un viejo por la ventana, como decía Perón, y que la palabra viejo aquí la quiero usar como, porque pareciera ser que cuando uno habla de peronismo y cuando uno habla de la doctrina, se está hablando de lo viejo, cuando en realidad es lo más presente que tenemos y es el único futuro posible que tenemos. Nos quieren a veces confundir diciendo que no, que la doctrina nacional justicialista quedó vieja, y me parece que como joven peronista es nuestra obligación decir que no hay nada más nuevo que la doctrina peronista y que no hay nada que nos pueda proporcionar un futuro mejor que el cumplimiento estricto de esa doctrina nacional justicialista. Pero este devenir histórico que ha echado por tierra nuestros principios y valores y que echando por tierra los principios y valores ha puesto en crisis nuestras instituciones, llega a un punto cúlmine con la irrupción de la tecnología. Y acá es un poquito la pregunta que le quiero hacer al compañero Guillermo. Nosotros como buenos peronistas entendemos muy bien el concepto que incorpora otro compañero, Edgardo Gali, en torno a la tecnología conveniente, ¿no? Esto de no agarrar cualquier tecnología que venga de afuera, sino que agarrar solamente lo que es preciso para el desarrollo de nuestra nación. Sin embargo, quiero preguntarle al compañero Guillermo cómo entiende que nosotros deberíamos incorporar la tecnología que viene del exterior o si es plausible poder hacer un desarrollo argentino en torno a una matriz tecnológica que nos permita que no se atente nuestra comunidad organizada y que esa comunidad pueda finalmente organizarse para poder desarrollar una patria justa, libre y soberana como la venimos soñando hace 70 años. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por poner esta frescura. Estoy conmovido. Ya la segunda reunión que tengo con los jóvenes, tercera, bueno, la verdad que me conmueven. El viernes pasado tuvimos una con unos jóvenes economistas, que hay algunos que vi por ahí también, y quedé muy satisfecho y muy conmovido y se los agradecí. En este caso, ante esta segunda pregunta también. Mira, la economía peronista no es una economía autárquica. Entendiendo esto de una economía de sí para sí, es una economía inserta en el mundo, igual que la tercera posición. Como decía Eva, la nuestra también es una doctrina universal para todos los pueblos del mundo. Se pergeñó en la Argentina con una construcción colectiva y lo que hizo Perón en el seno de este pueblo maravilloso es sistematizar esta doctrina que ya existía. Por eso el viejo ejemplo de cuando le preguntan a Miguel Ángel cómo hacía esas obras, decía, yo no las hago, las descubro. Le voy pegando con el cincel y el cortafierro y la masa y el martillo, la pieza ya está ahí, yo la descubro. Bueno, Perón siempre dijo lo mismo, está en el seno del pueblo, yo lo que hice fue descubrir. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué visiones distintas de pensar a que vos vas a crear una pieza, a que vos la descubrís, que fue lo que dijo Miguel Ángel, la pieza ya estaba ahí, la materia ya estaba, esa forma, bueno, yo le di, yo la descubrí, estaba. Y lo mismo Perón cuando habla, cómo se diferencia del iluminismo, ¿no? Y de la construcción del conocimiento, que no es individual, también es colectivo. Y ahí va con la pregunta anterior, el verdadero conocimiento es colectivo. Cuando Facundo Cabral decía, vuelen bajito que ahí está la verdad, bueno, tiene que ver con eso. Ahí está el conocimiento que tenemos que encontrar. El conocimiento profundo, el conocimiento de la práctica. Lo otro es información en particular y demás, y dominio de cierta técnica, que es lo que te da la facultad. La Argentina no es una economía, no se plantea dentro del peronismo como economía autárquica.
Nosotros lo que planteamos es una correcta inserción de la Argentina en el plano internacional. Nosotros, cuando empezamos a desarrollar el celular, satélite y celular, allá te estoy hablando 2003, 2004, argentino, obviamente que nosotros tenemos arena en cantidad suficiente para aislar el silicio y hacer los semiconductores. Obviamente, si algo nos falta en la Argentina es silicio, habrá de mala calidad, peor calidad, mejor, a la larga lo tenés. Lo que nosotros decíamos es, mire, vamos a hacer un satélite desarrollado aquí y ocupar la posición que corresponde a la Argentina, pero te diría que la mayoría de esos componentes fueron importados, el desarrollo es argentino, cómo van esos componentes, y el vector utilizado para su lanzamiento fue un vector francés, por eso tuvo que ir a la Guayana, digamos, ¿no? Desde ahí se puso en órbita. Es una distancia la más cerca, digamos, al Ecuador, ahí donde está la posición geoestacionaria. Bueno, ¿hay desarrollo autónomo en la fabricación de satélites de comunicación en Argentina? Sí, quedó demostrado. ¿Eso significa que la Argentina puede hacer un satélite por sí sola? No, de ninguna manera. Cantidad de componentes han sido importados. ¿Hay conocimiento en la Argentina para hacer esos componentes? Sí, lo hay. El tema es si ahí están las máquinas de herramientas necesarias para hacer esos componentes en términos de análisis beneficio-costo. Que eso significa la cantidad de recursos utilizados para conseguir ese bien. Entonces, vos podés hacer, supongamos que mañana decidimos canalizar el río Bermejo, allá, río Bermejo. Y entonces expandimos la frontera agrícola. Y se puede hacer a pico y pala o se puede hacer con maquinaria. Si vas con pico y pala, como alguna vez hicieron los chinos, bueno, obviamente vas a tener miles y cientos de miles de puestos de trabajo, pero vas a tener un nivel de ineficiencia importante. Esa relación entre la ocupación, que es lo más importante, porque la desocupación es el nivel extremo de ineficiencia. La desocupación, en el marco de la sociedad, es que vos tenés el factor trabajo con su máximo nivel de ineficiencia. Entonces, entre la desocupación, no estoy hablando del 3-4% de esa desocupación friccional que pasa cuando alguien abandonó su trabajo voluntariamente y está buscando otro trabajo y le cae ahí el encuestador y le dice, ¿trabajás? No, y buscás trabajo, sí, desocupado. Bueno, siempre hay una desocupación friccional, así se llama, entre que decidiste, no me lo banco más, y busco otro trabajo y ya tengo para aguantarme 6-8 meses sin laburar, y ahí desocupación friccional. Bueno, 3-4 puntos es lo que se acepta en el mundo, 3 puntos es lo que se acepta en el mundo. El resto de desocupación es absolutamente ineficiente. Vos tenés hombres y mujeres sin trabajo, o sea que es un nivel de ineficiencia fabuloso, hasta que vos los ocupes sin el grado de tecnología necesaria para que el esfuerzo de ese trabajo te dé un producto absolutamente caro en términos de articulación de los factores de producción. Y ahí viene esto de si podemos producir todo o tenemos que producir lo que eficientemente podamos producir, priorizando la comunidad argentina. Porque claro, si es lo que eficientemente podemos producir hoy, y esto se resuelve abriendo la economía como quiso hacer la Martínez de Oz o otros esquemas, Martínez de Oz por ponerte el primero que habló de una Argentina progresista. Si ustedes articulan, miren lo que voy a decir de una gravedad inusitada, si ustedes articulan el discurso de Martínez de Oz, cuando asume ese famoso discurso de marzo del 76, con muchos de los discursos que hoy rondan el gobierno argentino, van a encontrar palabras y significados que casi pueden ser coincidentes para aquellos que estudian semiología. El que más utilizó
la palabra progresista. Hasta este gobierno de Alberto Fernández fue Martínez de Oz. Él se llamaba a sí mismo un gobierno progresista. Y decía que el problema de la decadencia argentina en el año 76, donde reconocía que los obreros tenían el mayor ingreso de Latinoamérica, que casi no había pobreza, que no había indigencia y que no había desocupación, era que nos habíamos quedado anclados en el pasado, que teníamos que ser progresistas en la estructura de pensamiento y que rápidamente la Argentina, a partir de los alimentos y la energía, se transformaría en potencia. Búsquenlo, tienen tiempo, búsquenlo y escúchenlo. Es casi un discurso que se podría incorporar a algunos elementos que están transitando en este gobierno. Moreno, ¿cómo decís esto? Y bueno, hay que escuchar lo que dice Guzmán, lo que dice el presidente, lo que dicen algunos auxiliares del presidente, lo que decía Martínez de Oz, al margen de lo que tiene que ver, obviamente, con la trituradora de la dictadura, ya empezando a hacer a desaparecer a mis compañeros. Esa es otra discusión, estamos desde lo discursivo. Ese discurso del progreso llevó a Martínez de Oz, pero también llevaría, si es que finalmente los europeos quieren firmar ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, a una integración de la economía que no haría desaparecer la industria. Porque claro, hoy no estamos en condiciones nosotros de tener una industria competitiva después de todo lo que le hemos castigado. Y con Martínez de Oz abriendo la economía a la competencia extranjera tampoco. Entonces acá viene lo en su medida y armoniosamente, priorizando el interés nacional, y la incorporación de la tecnología en un esquema tal que no te destruya trabajo. Ahora, esa es la visión histórica del peronismo y nosotros escribimos. Ahora, hay funciones de producción al interior de las fábricas donde la tecnología es de asaltos, porque eso sabemos. Se amortizó la máquina, hay que cambiarla y viene otra máquina, no viene un continuo de máquina, donde digo, bueno, saco un hombre que se jubiló, no lo repongo, pongo esta máquina. Eso es en el modelo matemático, pero en la realidad no pasa esto. Esta máquina tiene 25 años, se terminó, viene una máquina nueva y esa máquina nueva me hace el trabajo de X cantidad de trabajadores. Y la empresa tiene que dar ese salto, no tiene la posibilidad de ir haciendo un continuo. La función de producción es por naturaleza discreta en términos de tecnología, o sea, va de asalto, no va en un continuo. En ese momento la pregunta del peronismo es, ¿y qué hacemos con esos compañeros? Y uno tiene una pregunta entonces paralela a esa. ¿De quién es dueña esa tecnología? La tecnología que resuelve, que destruye trabajo, entre comillas, ¿es dueña del capital? ¿Y el capital es solo de la burguesía? ¿O el capital también puede estar en manos de los trabajadores? ¿Quién dijo que el capital solamente puede ser propiedad de una clase social? Los marxistas. Nosotros decimos que hay una sola clase de hombres los que trabajan. ¿Quién negaría el ocio creativo de los griegos en los trabajadores argentinos que por el salto discreto de la tecnología en una función de producción van a estar una X cantidad de tiempo sin desocupados en un proceso de reentrenamiento a otra nueva tecnología, pero recibiendo el ingreso que les corresponde por esa máquina que lo reemplazó y lo dejó sin trabajo? ¿Cuál sería el problema de que el ocio creativo también sea un concepto para la clase trabajadora si esa tecnología está en manos de los propios trabajadores organizados? Y de ahí la columna vertebral del movimiento peronista, que es el movimiento obrero organizado y no los cuadros políticos. Y no los cuadros políticos, son los que aprenden desde la práctica. Entonces, el famoso ocio creativo, de que aquí viene negar el ocio, ¿no? Negocio es negar el ocio. Ya se lo va a contar nuestra filósofa. Negar el ocio es el negocio. ¿Y quién dice que también los trabajadores de mi patria no pueden ser recipiendarios de el ocio creativo si tienen el ingreso, no del Estado? Porque el Estado no está
para reemplazar, nosotros no estamos para dar el plato de comida, nosotros estamos para generar trabajo y lo tiene que hacer el sector privado. Pero el propio sector privado se puede hacer cargo de esa reeducación en esa tecnología que penetra de manera discreta, a salto. ¿Y qué problema hay? No habría ningún inconveniente. Nosotros tenemos que adecuar. La Argentina necesita esa tecnología para mejorar su nivel de eficiencia. Por eso nosotros, si no lo leyeron, lo pueden hacer ahí, está dando vuelta. Cuando el 1 de junio le presentamos el plan económico peronista al presidente, para que Alfonsín no siga diciendo que esto es un plan económico radical, porque ahí la gente se asusta, los trabajadores y los empresarios se asustan. Entonces dijimos, mira, acá está. Y si no cambia, bueno, Alfonsín seguirá diciendo que es radical, pero nosotros cumplimos. Hay una etapa donde transitamos hacia el Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Y en ese Congreso de la Productividad y el Bienestar General, por ejemplo, la industria textil, desde los hombres prácticos que la integran, que son los empresarios y los trabajadores, tienen que resolver qué industria textil puede tener la Argentina. Y quizás no es la de las sábanas, o sí. Quizás no es la de las toallas, o sí. Quizás son la de los productos premium, la de la moda. ¿Lo va a resolver un planificador? De ninguna manera. ¿Lo va a resolver la centralización planificada de los soviéticos? De ninguna manera. ¿Lo va a resolver una estructura de cuadros que formada en la universidad tiene el conocimiento para saber lo que hay que hacer en la Argentina? De ninguna manera. ¿Quién lo va a resolver? Los trabajadores organizados y los empresarios de ese sector. ¿Quién tiene que dar el continente? El Estado. Si el Estado organiza ese Congreso y toma esos elementos como direccionalidad contundente, como orden para ir. Lo mismo me pasa en la industria automotriz, me pasa en la industria textil, me pasa en la industria de la construcción. No es que tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer aquellas cosas donde en función de los mercados de referencia vamos a ser rentables. Y entonces ahí tenemos una inserción correcta. Ahora, démonos nuestros tiempos, porque yo no puedo poner a un muchacho que está comiendo a gatas una comida por día en una maratón, porque no va a correr los 42 kilómetros. Déjenme que lo entrene, déjenme que te haya comido, que esté, y bueno, ahí pongámoslo, y después que gane el que gane. Pero también en ese esquema tenés que estar suficientemente preparada. No me destruyan la industria argentina, porque hoy, con esta economía que tenemos, los únicos negocios rentables los tenemos en la pampa húmeda. Y está claro que la Argentina no puede vivir solo de la pampa húmeda. Bueno, entonces estamos en un lío. Necesitamos ir transitando hacia la incorporación de tecnología que en su medida y armoniosamente, teniendo claro que el factor desocupado es el más ineficiente, a que estén todos ocupados y con la máxima tecnología. Hacia ahí vamos, en un proceso. Por lo tanto, desde la tecnología conveniente a agotar los factores de producción en la Argentina, y si eso se agota con la tecnología de punta hecha en el mundo o hecha en la Argentina, bienvenida para nuestro aparato productivo. Lucas. Gracias, Guille. Excelente intercambio nuevamente. Bueno, ahora continuamos este espacio con Nacho, que va a hablar y va a hacer su segmento sobre la Constitución del 49. Nacho, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Lucas. Espero que se me escuche bien. Perfecto, Nacho. Bueno, buenísimo. Antes que nada, quería agradecerle a Guillermo, a vos, a Rodrigo, a toda la juventud, y también a Tony, que es como una especie de padrino para mí dentro de la juventud, digamos. Yo soy Ignacio, hace un año aproximadamente que milito en las filas de Guillermo, en la juventud, y yo estudio Derecho. Me quedan meses para recibirme, si Dios quiere. Y bueno, el tema que quiero traer tiene que ver con el tema, bueno, como dijo Lucas recién, la Constitución del 49, orientada hacia el bien común, que es algo que Guillermo estuvo comentando recién, y que también vi que lo comentó en la semana, en un Zoom. Brevemente, yo quería hacer una pequeña reseña para entender dónde es que estamos ubicados. Es decir, cuando se crea la Constitución del 53,
ustedes sabrán que es una constitución de corte liberal, por lo tanto, no tiene una fuerte, a ver, digamos, tiene muchos derechos individuales del hombre, pero no tiene ningún derecho social. Es una cosa medio rara porque trata de unificar tanto el liberalismo, pero con el federalismo, por eso es que se menciona mucho a Dios. Pero bueno, esto es importante entenderlo porque cuando llega Perón y cuando decide cambiar la Constitución, lo que es muy importante, muy interesante, si acá hay algún abogado, o bueno, también Vale, que estudia filosofía, o a quienes les guste, es que cambia todo el marco teórico. Es decir, pasamos de una constitución liberal a una constitución tomista. Cuando digo tomista me refiero a la escuela que sigue a Santo Tomás de Aquino. Bien, también lo que me pareció importante decir es que Perón designa a Arturo Sampay, que yo le tengo mucha estima, a Sampay, porque no es tan reconocido a nivel nacional. Yo creo que fue un genio. Y es quien le da el marco teórico a esto, digamos. Entonces allí se pueden encontrar tres cuestiones muy interesantes, porque la verdad es que analizar toda la Constitución llevaría bastante, pero hay tres cuestiones muy interesantes que se desprenden del tomismo, que son las que viene a traer él, que tiene que ver con el bien común, que es lo que venía comentando Guillermo, que es sumamente importante en la política, la comunidad organizada y la función social de la propiedad. Estas tres ítems creo que son, digamos, medulares, estructurales para entenderlo bien. Entonces tenemos por un lado lo que es el bien común, que a mi entender es lo más complicado que tiene el gobernante. Entender bien qué es el bien común, porque es una cuestión bastante... ¿Cómo explicarlo? Como que vos ahora vas y le preguntás a un gobernante, a un legislador, qué es el bien común, y no te lo saben decir, pero no saben. Y hasta a veces dudo que les importe. Pero es muy importante porque si ustedes tienen la posibilidad de leer la Constitución, que es complicado encontrarla físicamente, es muy difícil, porque la fusiladora, digamos, se encargó de que no haya un vestigio de ella. Pero en internet se puede encontrar. Y la cantidad de veces que nombra al bien común es hasta emocionante, te diría. Es algo muy interesante porque vos te das cuenta que uno se da cuenta que está todo orientado hacia eso. Y todas las demás cuestiones que se desprenden, por ejemplo, derecho del trabajador, derecho de las mujeres, comunidad organizada, propiedad, todo está, digamos, alineado hacia el bien común, que es el fin último. Es el fin último. Por eso es que Sampay le da tanta importancia al bien común. Lo tiene como la polis, digamos. Lo que mencionaba recién Guillermo, esto de lograr esta cuestión mezcla entre libertad, pero siempre y cuando obrando hacia el bien común, es decir, teniendo al Estado como un instrumento, como una herramienta para lograrlo. Que cuando se debe acercar, se acerca, cuando se debe apartar, se aparta. Entonces, bien, yo esto lo menciono porque creo que acá mucha gente que nos escuche en la juventud, yo he visto gente muy valiosa, muy inteligente, y si logran tener una buena columna vertebral, digamos, en torno al bien común, van a ser excelentes legisladores o gobernantes, o lo que les toque ser. Esto quería dejarlo por un lado. Luego, Sampay, porque recuerdo, Sampay es a quien Perón le encarga redactar la Constitución. Luego nos menciona lo que es la comunidad organizada, que también se desprende de esta doctrina social cristiana en algún punto, que tiene que ver, a priori, como él lo definía, en esto que es una suerte de conciliación social entre los factores de producción, es decir, capital y trabajo, teniendo al Estado como interventor en miras al bien común. Esto es un poco lo que decíamos recién, lo que también mencionaba Guillermo. De hecho,
hay un discurso de Perón del Día del Trabajador de 1950, si mal no recuerdo, que él dice algo así, no recuerdo textual, que el Estado tiene esto, como mencionábamos recién, el Estado no viene a hacerse cargo de la economía ni tampoco a dejarla libre. No viene, de hecho, hace una clara alusión al marxismo de que no viene a destruir al empresario, sino simplemente a esto, al rol conciliador que tiene el Estado dentro de los factores de producción, dentro de la comunidad organizada, que me parece que es una cosa no menor, plasmarlo, digamos, en un cuerpo, en una carta magna, en una constitución, no es una cuestión menor. Después, bueno, como les dije, hay un capítulo 3 que es también muy interesante, que alberga todos los derechos del trabajador, derechos de la familia, de la ancianidad, de la educación, de la cultura, pero bueno, imagínense que tocarlos acá llevaría bastante tiempo. Yo me quería detener un poquito en lo que es el artículo 38, el antiguo artículo 38, que habla mucho de la función social de la propiedad. Que acá lo que hace Perón junto con Sampaio es darle un doble carácter a la función, que es, si ustedes se dan cuenta, está todo relacionado. En esto que hablaban recién Guillermo, de libertad, pero con cierta orientación, el Estado como orientador. Bueno, acá es similar. Es decir, por un lado tiene un carácter personal, hay propiedad privada y se debe respetar, pero a la vez tenemos al Estado que se debe fiscalizar, digamos, debe vigilar que esté siempre orientado hacia el bien común, hacia el bien de la comunidad. Por último, en las últimas partes dice que en ciertos casos sí se puede intentar o fomentar que la familia labriega, digamos, los que trabajan en la tierra, puedan convertirse en dueño. Y eso a mí me parece algo sumamente interesante. Es decir, esta posibilidad de, en casos excepcionales, digamos, ya sabemos a cuáles nos referimos, las familias trabajadoras tengan la posibilidad de convertirse en dueños de la tierra. A mí fue una cuestión que me pareció muy interesante, porque acá se puede ver el doble carácter que decía Sampaio, personal y social, privado, pero orientado hacia el bien común. Simplemente yo quería exponer esto. Sé que no es muy largo y que queda mucha tela para cortar, pero esta cuestión de no olvidarnos de esa Constitución, porque hace mucho foco en el bien común, que creo que es lo que le hace falta a los últimos gobernantes. Me refiero, ya saben, a Macri, ahora con Alberto lo mismo, hay cuestiones que no me cierran, y creo que nunca hay que perderlo de vista. Entonces mi pregunta para Guillermo es si él cree que en el futuro sería necesario volver a un cuerpo normativo similar a este. Gracias. Mira, no, la verdad que son preguntas muy sustanciosas y bien fundamentadas. Los felicito a todos. Mira, no hay ninguna duda, porque finalmente en las etapas de la revolución que plantea Perón está la institucionalización de la revolución, que es precisamente la Constitución. Pero es el final del proceso, no el inicio del proceso. No es que esto arranca, como decía Moró, con una reforma constitucional. Esto es absurdo. La reforma constitucional es al final del proceso. Esta cosa de no entender que la Constitución también es un hecho que viene para quedarse. No es que vos la podés ir toqueteando ahí. Por eso los buenos abogados, al margen de la buena práctica, también son estudiosos de la filosofía del derecho, y a veces el tener muchos abogados que no se dedican a la filosofía del derecho, o al menos haber estudiado alguna vez, se arman unos líos grandes. No hay duda, en algún momento iremos a algún cambio constitucional, pero después, no es al inicio del camino, es al final del camino. Yo lo que quiero que resaltemos en esta pregunta, que ya estaría contestada, que el principio ordenador de la comunidad organizada y por lo tanto de todo su marco legal no es la razón, sino que va a ser el amor. El amor es un concepto
que es el que articula las relaciones al interior de las familias, entre las familias y en la construcción de la comunidad y entre las comunidades. El principio que amalgama todo esto no es la razón, no es Dios fuente de toda razón y justicia, es Dios fuente de todo amor y justicia. Nuestro Dios es el Dios del amor. Y esto es lo que viene a cambiar. Y esto cambia del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Después nos encontramos todos. Pero esto, el Dios del amor y Dios como fuente. Y para los que no son religiosos no hay ningún problema, porque el concepto de amor es un concepto que se construye. El concepto de amor, como el concepto de maternidad, paternidad y todo lo también es un concepto que es producto de la socialización. Es tan producto de la socialización el amor que hoy, donde el mundo está discutiendo entre el nacionalismo de exclusión, el que levanta muros, y el nacionalismo de inclusión, el que construye puentes, que este es el nacionalismo peronista, hoy el peronismo necesita interactuar en el mundo porque es el que le da doctrina a una de las dos contradicciones. Al otro nacionalismo le da doctrina a las categorías europeas. Llámenla como quieran. Llámenla como quieran. Ese le enseña a su pueblo a amar a su patria odiando al pueblo vecino. El nacionalismo de inclusión le enseña a su pueblo a amar a su patria amando a los pueblos vecinos. Pero el amor es producto de la socialización, mientras que el odio es casi una situación que tiene que ver con el surgimiento de las emociones más profundas, en el sentido de, miren muchachos, así fue la construcción de la sociedad. Entonces, cuando el nacionalismo de exclusión hace propaganda, es una propaganda mucho más rápida y llega rápidamente al núcleo, odiemos. Mientras que el amor es un proceso mucho más lento. La construcción del amor es una construcción en el tiempo. Del amor profundo, de esa construcción del amor entre la madre y el hijo, el padre y el hijo, en la pareja. Es una construcción que se va dando, no es de un día para otro. Por eso nuestro nacionalismo de inclusión fue necesario que transitara tantas décadas y recién ahora está maduro para discutir uno de los polos del mundo. Claro, tenemos un comunicador extraordinario que es el Papa, que a su vez tiene la representación del conjunto de las comunidades religiosas e incluso de la gente que sin ser religiosa es buena gente. Y nos diferenciamos del resto. Bien, esta confrontación en algún momento se va a imponer el bien, de eso no hay ninguna duda. Pero es una confrontación de largo y que en algún lugar se está objetivando. Bueno, eso es en la Argentina, por eso es tan importante lo que acontezca con el peronismo en la Argentina, porque es en el único lugar que hoy se puede expresar orgánicamente, esto es la doctrina en acción. Por eso es tan importante ser peronista hoy. ¿Y qué nos ha pasado? Que de repente el hombre se referencia como socialdemócrata. Y bueno, son los factores. En la construcción de la política, con esto que estoy diciendo, sin partido único, yendo, eligiendo, representando, la plata, los medios, todo. Mira, bueno, es el desafío que se pone, es un desafío muy complejo. Y esto es lo que estamos construyendo. Por eso la necesidad de que se incorporen otras generaciones. Porque esto es una maratón, no es una carrera de 60 o 100 metros. Esto es una maratón que comenzó hace 70 años, que recién ahora tiene expresión objetiva en el mundo entre estos dos nacionalismos. Ya la contradicción no es neoliberalismo, socialdemocracia, sino es nacionalismo de exclusión, nacionalismo de inclusión. Y bueno, y en la Argentina necesitamos demostrar que hay un espacio terrenal donde eso genera una mejor manera del buen vivir. Bueno, ese es el rol que tenemos. Lo haremos nosotros y vamos a hacer el esfuerzo, pero ya biológicamente vamos llegando al final del camino. 5 años, 8 años, 7 años, bueno, ahí tienen que aparecer los que están apareciendo por usted. Por lo tanto, esto que estamos haciendo hoy es de una trascendencia extraordinaria, al margen de que
juntemos o no juntemos 90, 100 compañeros, 40, 30, y que esto se multiplique por 10 dentro de 2 meses. No es eso. Es la capacidad que tenemos de ir banando un proyecto, eslabonándolo a lo largo de 70 años, y nosotros que recibimos las banderas sabemos que vamos sabiendo a quién dejársela para que algún día esta revolución de amor y paz que Evita dijo para todos los pueblos del mundo sea una realidad. Gracias por la pregunta, querido doctor. Lucas. Gracias, Guille. Bueno, estamos transitando el tramo final de estas exposiciones y de alguna manera estamos llegando también al tramo final de esta charla. La verdad que lo que han hecho los compañeros, sobre todo de la juventud, el nivel que se ha manifestado en sus exposiciones ha sido tremendo. Así que felicitaciones a todos. Bueno, ahora le toca la palabra en esta última parte a Cristian Taborda, también integrante de la juventud, que va a hablar sobre el resurgir de las naciones. Un temazo. Cristian, si estás escuchando. Cristian, ¿estás ahí? Ahí está. Ahí te escucho. Bueno, que nada, felicitaciones a los Andrés expositores y bueno, ahora a todos los que están haciendo que viste muy real de distintas provincias y demás. Así que gracias por dar la palabra y darme la voz, que es algo de lo que quiero hablar. Voy a hacer una reflexión en voz. Me refiero al tema de voz y de dar la palabra porque justamente es la situación en la que se encontramos. El contexto en que estamos es el de la lucha por la palabra, por la voz del pueblo. ¿Y qué es el pueblo? ¿No? Que le quiero desenseñar o deconstruir un término bastante el término de pueblo. Es una construcción social del pueblo. Es su construcción narrativa, como se entiende a cierto sector, no es todo vinculado el pensamiento de Néstor Laclau, filósofo argentino, donde se ve que el pueblo se construye, ¿no? Es significado vacío que se puede llenar a través de la articulación de distintas demandas. Cristian, discúlpame, ¿por qué no probás de apagar la cámara? Justamente esas demandas son de minorías. Cristian, ¿me escuchás? Guillermo te habla. ¿Se escucha? ¿Por qué no probás? Ahí está, a ver, ahí apagaste la cámara, a ver si se te escucha mejor ahora. Dale. Habla, Cristian. A ver, me escuché que hablaba Guillermo. Quédate así, con la cámara apagada, y ahora inicia tu presentación. Levántenme el dedo cuando esté a hablar. Empezá a hablar, Cristian. Empiezo. Bueno, como comentaba, ¿qué es el pueblo, no? Desde ciertos sectores habla de una construcción narrativa en donde se puede llenar, es un significante vacío, donde se puede llenar a través de la articulación de bandas de distintos sectores, justamente que minorías, no es una construcción de mayoría. Y esto ha entrado en el movimiento nacional de forma muy fuerte, ha dado bastante hondo. Donde podemos escuchar a personajes como León Santoro, que nos dice que en realidad el pueblo no existe y que es una construcción, como bien lo veníamos defendiendo. ¿O acaso es el pueblo algo real, activo, concreto, que se manifiesta? Es algo vivo. ¿Y por qué hablo del pueblo? Porque es lo que está hoy en disputa. Podemos ver cómo de esos sectores progresistas que estoy mencionando, influenciados por el pensamiento de Laclau, ahora aparecen sectores vinculados al liberalismo que toman la misma teoría y aplican los mismos métodos con mayor capacidad y aplicándolos en el sentido
de los argentinos. Ahora bien, hay que dejar algo claro, esto no tiene que ver con el pensamiento peronista, ni con la doctrina, ni con el pensamiento de Perón. El pensamiento de la que está basado se refugia, digamos, ante la impotencia de no poder exponer la lucha de clases, se refugia en la teoría de Carl Schmitt, entre la distinción de amigo-enemigo, que es clara y vale tomar, pero ahora lo que planteaba Schmitt era que la división entre amigo y enemigo, el enemigo era existencial, aquel que no me deja ir y no me deja realizar. Laclau poder proponer la lucha de clases ante la decadencia del comunismo, lo que hace es incentivar dos polos dentro de la sociedad. Esto es el enfrentamiento dentro de la misma sociedad. Algo totalmente contrario al peronismo que brega por la unidad nacional. El enemigo del peronismo está bien identificado, que la oligarquía, pero es el resto de la sociedad o parte de la sociedad. El enemigo del peronismo no es un ponte de Macri, puede ser Macri como representante de la oligarquía. ¿A qué voy con esto? Como dice un filósofo ruso que ha tenido bastante ligazón al pensamiento peronista en los últimos tiempos, el pueblo se nutre de los jugos de la eternidad, dice. ¿Y qué quiere decir con esto? Los pueblos eternos, el pueblo es la fuerza viva de la patria, ¿no? Los pueblos no tienen ideologías como imponer el progresismo o el liberalismo. Bien lo ha dicho Francisco, que aquellos que quieren pensar por el pueblo tienen imponiendo totalitarismos. Y podemos ver a lo largo de la historia cómo ha sido el comunismo, cómo ha sido el fascismo o el nazismo, y lo podemos ver como hoy el liberalismo, ¿no? Con este totalitarismo donde establece el pensamiento único y que el disidente es perdido. Y en relación a esto, y yendo más a lo que sería el temario de esta pequeña reflexión, que es el resurgir de las naciones, ¿cómo se vincula el pueblo con la nación? ¿No es cierto? ¿Qué es la nación? Creo que esto es importante empezar a reflexionar porque muchos sectores se va a comenzar a atacar, de hecho ya se ataca, a la idea de nación, de nacionalismo. Y tenemos que entenderla no solo como un espacio geográfico delimitado por fronteras, los que no da la identidad, que es inválido, ¿no? La nación es lo que a uno le da identidad diferenciando de los otros, porque la verdadera unidad es en la diversidad de cada pueblo, protege su cultura, sus tradiciones. Debemos entenderla quizás ver a lo que viene Antio Eva, que es un pensamiento revolucionario y que desde ciertos sectores del nacionalismo no se tiene en cuenta, que es la patria es el pueblo, identificar al pueblo, a la nación identificarla al pueblo. Eva hablaba, ¿no?, de la familia es la patria, ¿no es cierto? Volver a armar los conceptos de familia, de comunidad, que en definitiva es cómo se hace la nación. El trayecto sería familia, comunidad, pueblo o nación. Y eso es algo que, como bien mencionaban anteriormente, está resurgiendo en el mundo de la idea de nación ante la opresión de los distintos pueblos por parte del 70 para acá, de lo que es la globalización económica, que ha traído prejuicios económicos ya conocidos por todos, los distintos pueblos del mundo, más que nada a lo que se denomina la periferia, ¿no? Y por otro lado, el globalismo político, la idea de que va a haber una cultura universal, cultura global, de que no hay fronteras, que no hay identidades, ¿no? Hacer de los individuos átomos que solo consuman. Y creo que es momento de empezar a replantearse estos conceptos. Ha llegado la hora de que los jóvenes tomen estas barreras que han sido dejadas durante mucho tiempo,
por la reacción política, ¿no? Escuchaba a Lucas al principio hablar sobre la libertad y la rebeldía. Hoy más que nunca deben las banderas de lo que es juventud, la rebeldía, la rebelión, rebelarse del statu quo y la ideología dominante, si podemos decir que es el progresismo. También es lo que decía Moreno sobre Martínez de Oz, la relación con los usos de Alberto Fernández. Esto ya no por casualidad, le decía un economista austríaco, Ludwig von Mises, donde trataba de los nuevos liberales, ¿no? Distinguía entre viejos liberales y nuevos liberales, no neoliberales. La traducción liberalismo es a partir de la traducción del alemán-inglés y, bueno, derivó en el neoliberalismo. Cuando él hablaba de nuevos liberales, lo que sería neoliberalismo, a los socialistas reformistas, o sea, a la socialdemocracia. O sea, el origen de la socialdemocracia es el neoliberalismo, no hay distinción alguna. Por eso sorprende ver a muchos compañeros quizás querer encontrar matiz al neoliberalismo o a la socialdemocracia. Pero como para no ser tan largo, para redondear un poco, sí, creo que lo que tenemos que pensar hoy en día es el día de volver a retomar los conceptos de nación y pueblo con las fuerzas vivas de la patria, entendiendo de nuestra idiosincrasia, ¿no? Como dice Francisco, poniendo pie en las tradiciones para poder proyectarnos al futuro, porque los pueblos que se olvidan de esas tradiciones están destinados al fracaso. Así que, sin más que agregarle, para no ser tan largo, yo invito a todos los compañeros, a todos los jóvenes que se sumen a militar el espacio cual fuere, con rebeldía, con amor, con patriotismo, porque este momento histórico en donde somos protagonistas y sin duda tenemos que ver a recuperar y entrar la bandera de justicia, libertad y soberanía. Lucas. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu exposición. Ahora le quiero dar la palabra a Tony. Tony, ¿estás por ahí? Para empezar la parte del cierre de esta maravillosa charla, de este encuentro de la juventud con Guillermo, las puntas generacionales en un mismo lugar, que permitieron generar un contenido que va a quedar como testimonio para que puedan verlo, disfrutarlo cuando quieran, y también que sirva para que se sumen a militar en nuestro espacio. Desde ya está abierta la puerta para que puedan acercarse a través de las redes sociales con nosotros. ¿Me estás escuchando? Lucas, yo los escucho, no sé si me están viendo, tengo la imagen congelada. Perfecto, Tony, hacé tus últimas palabras y ya después hace un cierre directo, Guillermo. Dale, bueno, compañeras y compañeros, básicamente estamos finalizando con la reunión. 3 comentarios de cierre. El primero es síganos en nuestras redes, que más tarde vamos a estar replicando todo esto en las mismas, ya sea más tarde o mañana temprano. El segundo comentario es agradecerle por parte de toda la juventud de la Néstor Kirchner por su predisposición en esta reunión a distancia. Y el tercer comentario es, bueno, quiero despegar 2 segundos a la Néstor Kirchner y hacer un comentario a tono personal. Compañeras y compañeros, en los barrios bajos del conurbano de la provincia de Buenos Aires se está viviendo un infierno. Lo que sea que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo bien. Para mí hacerlo bien es hacerlos organizados. Súmense a militar, súmense a cualquiera de las agrupaciones peronistas que existen, pero si se suman a la Néstor Kirchner, mucho mejor. Lo que aquí pasó esta tarde en esta reunión buscó explicitar que en este país existe una juventud militante que no es ni progresista ni radical, que en este país existe una juventud militante que es peronista, que camina todos los días con los principios y valores de su doctrina como estandarte y que en el 2021 va a votar Guillermo Moreno, diputado nacional. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Cedo la palabra al compañero Guillermo Moreno. Gracias, Tony. Gracias, Rodrigo, Lucas, Victorio. Gracias a los compañeros que hicieron las preguntas. Hemos discutido en profundidad lo que es la definición de la política, hacerse cargo de la administración de lo común y en este caso teniendo un valor que es el bien común. Obviamente después también pasamos por lo institucional y lo institucional tiene que ver con cómo se van eligiendo los que de alguna manera van tomando las decisiones, porque se objetivan. Esto que se construye entre todos después se objetiva. No es el poder. El poder es algo mucho más complejo, pero es el gobierno y de alguna manera sirve. Es la discusión que queda pendiente. Y nosotros lo hacemos en función de un proyecto político, que es colectivo, porque la única construcción valedera es la construcción colectiva. No existe el proyecto individual, es una tontería. Porque ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar un proyecto individual? Es una estupidez. Los proyectos son necesariamente colectivos. Y por eso esta felicidad, aunque hoy tengamos esta sin razón de lo que nos está aconteciendo, hay una felicidad de ver cómo algo que empezó hace 70 años hoy se está discutiendo en el mundo. Con sus más, con sus menos, y por eso cuando el Papa habla lo entendemos, ¿no? Porque habla español, porque entendemos lo que está diciendo, entendemos desde su principio y valores y su construcción y cómo se expresa en el mundo. A eso lo estamos convocando, sabiendo que vamos a construir no solo una Argentina distinta, sino también un mundo distinto. Si no se va a retrasar esto, imagínense con la cantidad de armamento nuclear que hay en el mundo si llegan a consolidarse los nacionalistas de exclusión. Moreno, pero es complicado, ellos tienen todo. Nosotros, bueno, miren muchachos, nosotros tenemos la gracia de que nos juntamos por el amor y finalmente había una canción en la década del 60 que decía el amor siempre triunfa. Miren, cuántos años después seguimos hablando de lo mismo. A pesar de haber pasado la dictadura, de que muchos de los que empezaron conmigo los mataron y que, miren, nos articulamos a partir del amor y esa articulación del amor tiene que ver con reivindicar la libertad en el límite de aceptar la rebelión, pero esa libertad para construir una comunidad donde nos realicemos. Y eso es la comunidad organizada. Ese proyecto de vida es el proyecto de vida peronista, que va mucho más allá de las elecciones que vamos a discutir el año que viene, pero que obviamente también nos sometemos a la voluntad popular y sobre eso transitamos. Yo les agradezco mucho a los organizadores y hoy más que nunca tenemos claro, después de esta hermosa charla, que los días más felices no solo fueron, no solo son, sino que fundamentalmente serán peronistas, no solo para el pueblo argentino, sino, y de una vez y para siempre, para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias, compañeros, y nos vemos en la calle. Triunfaremos y como siempre haremos un grito de corazón por el gran argentino, ese es su voz conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo pero a la que reine en el pueblo, en la
Grande,